¿Me pueden escuchar? Muchas gracias. Les agradezco mucho, Luis, por esta presentación, porque yo puedo entender el español, aunque no lo hablo. Es un gran placer estar aquí. Es la primera vez que vengo a México. Es un excelente caso para estudiar la atmósfera. Como dijimos, este es un nuevo tema, no tan nuevo porque lo empezamos hace 10, 15 años, pero mezcla microbiología y ciencias atmosféricas. Es algo poco usual. Antes que nada, quizás se preguntan... creo que esto no funciona. Muy bien. Los microorganismos que encontramos en la atmósfera, especialmente en las nubes, estamos trabajando en nubes, vienen de la Tierra, no es algo mágico. Y van por un círculo, son emitidos por el agua de la tierra y de la vegetación. Es muy importante para vegetación. Yo voy a decir que es la filósfera. Es donde están las bacterias en las plantas, en los árboles. Llegan porque son aerosolares. Vienen de diferentes mecanismos. El primero es el viento, si tomas las partículas que salen de los árboles, del suelo, pero también por otros mecanismos. Todo el mundo sabe, si vas al mar, hay vapores, vaporización, burbujas que salen del agua, se liberan en el aire, llegan al aire seco y habrá partículas en el aire que se van a estar dispersando en esta dirección, vertical y horizontal, y finalmente se volverán una nube, porque como con cualquier partícula pequeña, la gente de la atmósfera lo llama CCN, condensarán agua en la superficie y se volverán una gotícula que llegará a la nube que está formada de gotículas. Después bajan a la tierra por reprecipitación, lluvia, deposición, y a veces no se ven tan bien en la deposición seca. Las bacterias son muy pequeñas y ahí se da la deposición húmeda. Hemos hablado de muchos temas. Vamos a hablar de 3 hoy. El primero es cómo se ayuda a que se formen las gotículas. Tenemos influencia en la formación de gotas, y cuando están en estas nubes, ¿juegan un rol ahí o hay una alternativa para la fotoquímica? Y algunos de estos microbios, no todos, pueden producir hielo y pueden ayudar a la precipitación, porque como algunos de ustedes saben, después de la lluvia se tiene hielo. Muy bien, ahora la microbiota de la nube. Estudiamos los microbios de las nubes porque tenemos la suerte de vivir cerca del Puy de Dôme, que es un volcán de 1.600 metros, de 1.400 metros, y está cubierto de nubes. Y en el Puy de Dôme ahora se sabe que es el lugar de observación atmosférica global, que es uno de los 35 centros que ve la calidad de la atmósfera. Este es un lugar lindo donde tenemos el observatorio aquí totalmente equipado para meteorología. Vemos todos los departamentos como tenemos aquí, pero también hay un laboratorio de química y un laboratorio de microbiología también. Además de esto, por supuesto, tenemos en el techo colectores de nube. Estamos trabajando en el agua de nube que recolectamos hasta arriba de esta estación. Y para la gente que no está muy familiarizado con esto, este es un impactador de gotículas. El principio es muy sencillo. Ponemos el impactador con cara al viento y está dentro de la nube. La nube tiene que estar arriba de la montaña, y ahí tenemos un aspirador, y aquí se da la aspiración, y tenemos un diseño específico
que permite que el agua de la nube pase por aquí y el aire va a pasar alrededor. El aire será eliminado y así colectamos el agua de la nube. Por supuesto, tenemos que trabajar bajo la condición correcta porque estamos trabajando con microbiología. Y aquí podemos ver una imagen, conocen a Luis, así de aquí estás equipado para estar estéril, para que no te contamines con los microbios. ¿Qué tipo de bacteria obtenemos? Si vemos los números, hemos hecho un estudio de hace 15 años y esto corresponde a imágenes corresponden a un estudio de hace 10 años. Tenemos de 10 a la 4 o 10 a la 5, tenemos lo mismo. En agua potable está igual. Esto significa que esto es agua pura, no con tantas bacterias, pero tiene esporas y algo de levadura, porque, bueno, de cualquier manera son grandes, están en el mismo rango. Ahora, ¿qué tipo de bacterias? Durante mucho tiempo hemos estado estudiando solamente las bacterias cultivables, que recolectamos el agua de nube, la ponemos en laminitas, las cultivamos, hacemos una secuencia y sabemos qué tipo de bacterias viven en esta agua. Este es el resultado de 10 años, básicamente, respecto a las bacterias. Tenemos pseudonomas, que son proteobacterias gamas, y esfingonomas, que son alfa proteobacterias. Hay muchos tipos diferentes de bacterias. Podemos encontrar todas las que viven sobre la Tierra. Estamos recolectándolas y tenemos una gran colección de ellas y tenemos 1000 cepas en nuestra recolección, y esto es muy bueno cuando queremos hacer experimentos con ellas y podemos hacer un modelo de las bacterias que existen en la nube. Ahora la historia. Esto era para describir los microorganismos, pero la gran pregunta para nosotros, porque nos interesan los procesos, cómo se comportan, qué pueden hacer dentro de la nube. Este primer experimento nos dio la primera idea. Si haces crecer la célula, estás en el medio de la nube, lo pones a 70 grados, que es una temperatura promedio de verano, y lo pones ahí. Lo que puedes ver es que está creciendo. Los ATPs crecen y el número aumenta. No haces nada y estas células ya quieren decir que están vivas y pueden usar los sustratos. Las moléculas presentes en el agua de nube pueden usarlo para sobrevivir y para dividirse. Esto fue el primer experimento que nos dio la idea de decir, muy bien, pero si están vivos, pueden hacer cosas en la atmósfera y pueden quizá puedan jugar un rol en la química de la atmósfera. Ahora tenemos confirmación de esta actividad en las nubes gracias a enfoques más recientes, al análisis de DNA y de RNA en las nubes, y esto lo ha hecho gente que no son biólogos. Antes estudiábamos los hongos y las bacterias que crecían en un sustrato específico, pero esto representa un nuevo porcentaje de todos los microbios. Podemos ahora usar análisis metragenómico o metratranscriptómico para ver qué es lo que hay, el ADN y el RDN que hay. Lo pueden ver, no me detallaré mucho, pero para recordarles lo que ya dije. Los grupos principales que están ahí presentes son protobacterias, y estas son las bacterias que encontramos por cultivo. Son los mismos que son muy importantes en las nubes cuando vemos toda la presencia de bacterias que podemos cultivar. Lo más importante es que podemos ver que realmente están vivas en la nube. Si vemos el RNA, producen RNA de mensaje, están activas, y de nuevo podemos ver que están activas todas, y estos proteobacterias en particular son muy activas. Es la primera prueba de que en el sitio, directamente en la nube, tomas la nube, la arreglas y
Esto significa que están sintetizando el RNA, están directamente. Ahora estamos en la nube, antes estábamos en el laboratorio. Y ahora estamos muy felices con este resultado porque los protobacterias y podemos usar las cepas que estamos aislando y que podemos usarlas todos los días porque son buenos modelos. Antes no sabíamos si eran o no buenos modelos. La función de estos microorganismos en la química de las nubes, como ya les dije, están activas y significa que tienen metabolismo, que tienen enzimas, son enzimas activas y las enzimas son biocatalizadores con los cuales se catalizan las reacciones. Si ven lo que mostramos aquí, se les voy a dar dos ejemplos. Uno ves la transformación de la materia orgánica, de lo carbono, y la siguiente es su interacción con oxidantes, que son muy importantes en la química de las nubes porque son fuentes de radicales. Y entonces, para las cuestiones básicas de la química de las nubes, aquí tenemos una gotícula, tenemos el CCN y tenemos la fase gaseosa. Hay diferentes reacciones que se dan. Una es la transferencia de masa, alguna reacción en la que están activas en la fase gaseosa y después se transfieren, la química radical y la fotoquímica de la partícula que está en la fase líquida en el gas. Y del CCN, entonces, si por ejemplo, si estás en nitratos o fierro, se pueden disolver en la fase acuosa, quizá tengas problemas físicos como evaporación o precipitación, pero hay una gran reactividad dentro de la gotícula. Para ser muy sencillos en la explicación, tienes materia orgánica, muchos compuestos orgánicos como mezcla y tienes radicales, y los radicales principales son los que medimos y tenemos esta especie de oxidantes en partículas y hierro que obviamente son fuente de radicales. Todo esto es la química de la nube. La pregunta entonces ¿son activos? ¿Son biocatalizadores? ¿Pueden competir con esta química de los radicales? La respuesta es la que queremos lograr. Para darles un ejemplo de la química de las nubes, algo muy sencillo y básico, muchas cosas suceden en las nubes por fuera y la cuestión básica es que tenemos oxidación en moléculas cada vez más pequeñas y al final tenemos ácido formaico, formaldehído, solo como parte de la oxidación. Y les llamo su atención sobre ácido acético, fórmico, formaldehído, y si son biólogos, estos son compuestos físicos que son parte del metabolismo de microbios. Típicamente se usan estos compuestos como metabolizantes. Pueden usar ácido fórmico, ácido acético. Cuando te comes un limón, te comas ácido acético y lo transforma tu cuerpo. Es lo mismo que hacemos. Aquí tenemos el metabolismo de C1 en bacteria. Es un metabolismo muy específico que toma el metanol, el compuesto de CN, formaldehído, y también hay otros metabolismos más complejos para decir el mismo tipo de oxidación que se da con la química radical. La idea era comparar ambos. Otra cosa importante es la oxidación en las nubes. Como ya les dije, el peróxido de hierro es muy importante y también el OH. Estas son reacciones muy complejas, pero el resultado es la formación de OH radical que transforma la mayoría de la materia orgánica. La bacteria está viendo estos sistemas y enfrentan muchos radicales, mucho peróxido de hidrógeno, superóxido de fierro, y esto se supone que es muy estresante para el microorganismo, pero si vemos de nuevo
de manera más cercana se usan para este esfuerzo de oxidación. Cualquier célula cuando respira oxígeno va a crear un derivado de oxígeno. Aquí estamos dentro de la célula. Cuando respiras oxígeno, es lo que estamos haciendo ahora, van a producir un radical superóxido y H2O2 en tu célula. Si no tienes estas cosas, cuando vayas a la célula vas a hacer que se destruya la proteína, el DNA, etcétera. Esperemos tener algo para protegernos que se llama el estrés oxidativo, y hay diferentes moléculas que detienen el radical, vitaminas, pigmentos. Hay muchas de estas bacterias, hay pigmentos que detienen a estos radicales, y también tenemos enzimas que se van a transformar el radical de superóxido, que es muy estresante, y esta es una enzima y va a producir H2O que se transformará en otra enzima para que resultará en oxígeno y agua. Como lo pueden ver aquí, las células ya están listas para encontrarse con este entorno oxidativo. ¿Y qué pasa con las nubes? Tienen hierro, tienen peróxido de hidrógeno, y vamos a transformar lo mismo, que va a llegar a la célula más bacteria que está acostumbrada a esto. Vamos a enfrentar esto y a transformar las moléculas. Del lado de carbono tenemos equipo de enzima para transformar esta materia orgánica, y en el otro lado, por el estrés oxidativo, también tenemos enzimas y otras moléculas que pueden enfrentar la presencia del componente oxidativo. Esta es la idea que queríamos probar. Pudiera ser el caso, bacterias de la nube. Hicimos muchos experimentos respecto a la química de la nube y el metabolismo de carbono. Les voy a mostrar un ejemplo nada más. Esto se hizo con verdadera muestra de nube, solo no la bacteria aislada, sino la muestra de la nube que tuvimos en la estación. Hay una mezcla de química compleja y toda la microflora endógena de biodiversidad. Y después, esta nube, escogimos diferentes nubes. Aquí tenemos la trayectoria inversa mostrando el origen de la nube, y aquí estamos buscando, este es un súper buen lugar en Clermont, que se considera un buen modelo para estudiar la antropomerización de la luna. Si la nube viene del océano, sería una nube del océano, y si viene de la otra dirección se estaría muy contaminada porque pasa a través de grandes poblados, y puede venir así del sur. Sería una situación intermedia. Tomamos 3 diferentes nubes, pero hicimos una variedad de las diferentes muestras de nube que podemos recolectar en la estación. Empezamos con este experimento, cómo comparar el mecanismo, que eso es biótico, debido a los microorganismos y debido a la química radical. Esto fue fácil. Tomamos una muestra de nube, de agua de nube, y la dividimos en 2 partes. Una, esterilizamos esta muestra, la pasamos por un filtro para que ya no tenga microorganismos, es solamente una reacción biótica, una reacción química. Una es en la oscuridad y otra bajo el sol, así que usamos un fotorreactor que puede mimetizar el sol, que pasa por la nube, y tenemos la temperatura. Disculpen, la temperatura está ajustada a la temperatura de la muestra de nube recolectada, y por otra parte tenemos la nube que sí tiene microbios, no está en la oscuridad, y con esto vamos a revisar el impacto de los microbios mientras este está expuesto a a luz solar, a la bacteria y al sol. Monitoreamos diferentes compuestos de ácido orgánico y también hidrógeno y peróxido.
Y el resultado, les voy a dar el resultado, es este. Hemos medido los índices de transformación de diversos transportes, de formaldehído, oxalato, malonato, succianato. Esto lo encontramos en agua. Vemos que se produce también agua o está desgradada por la fotoquímica. Esto lo produce la fotoquímica. Y los azules se deben a la microvolatilidad, excepto por el oxalato, que nunca se degrada. Para el resto fácilmente se degrada y significa que estamos en el mismo rango de orden. Y son los mismos rangos de orden considerando los índices. Muy bien sabíamos, pero la enzima estaba presente. En este tipo de experimentos mostramos que están en el mismo rango de orden. Hay un interés de verlo porque realmente pueden tener un impacto. Si están activos, pero solamente por 0.001% de actividad, olvídenlo, pero del lado del experimento tenemos una nube real, tenemos microbios no cultivados. Este fue el primer resultado. El segundo fue ver la degradación del peróxido de hidrógeno. Como dije, aquí es la primera fuente de radicales y tenemos el experimento y aquí tenemos el resultado durante el día y durante la noche. Durante el día es cuando hay luz y la parte principal se debe a la actividad de los radicales, se puede ver aquí, pero de todos modos hay actividad de microorganismos que no está en cero y durante la noche los radicales, todavía tenemos radicales de nitrógeno y también el fotofantón y sus reacciones, y en este caso son dominantes. Muy bien, estamos en el mismo rango de actividad. Significa que están compitiendo con la transformación de peróxido de hidrógeno por la luz o por los microbios. Esta interacción entre peróxido de hidrógeno y los microorganismos es algo nuevo que nadie había pensado antes. Decidimos ir más profundo para entender lo que estaba sucediendo y aquí tenemos un esquema de la formación de todos los radicales. Tenemos el fierro, vemos la interacción entre microorganismos y peróxido de hidrógeno como hicimos en esta muestra. Pero aquí vamos a trabajar con estas bacterias aisladas. Vemos también la interacción entre esta molécula y el metabolismo de este microorganismo. Diseñamos en laboratorio un experimento, usamos esta vez un microcosmo, describimos un microcosmo que está haciendo una mímica de las condiciones de la nube. Solución de la luna artificial. Ahora estamos en el laboratorio que estamos haciendo una imitación de la composición marina de las nubes y estamos usando cepas de bacterias aisladas de las nubes seleccionadas de cepas de referencias. Vemos que son las más importantes y hemos usado el modelo complejo de fierro para producir estos radicales y hemos usado luz solar artificial que imita a la luz que pasa por las nubes. Hicimos este tipo de experimento en el fotobioreactor con estas cepas y vimos que son las dos principales especies que podemos encontrar. Hicimos muchos experimentos diferentes con o sin nubes, con o sin peróxido de hidrógeno, con o sin complejo de hierro, y estos son los resultados. Seguimos la degradación de H2O2 y lo que podemos ver aquí, las condiciones abióticas en todos los casos, y los dos primeros casos nos muestran que no son tan informales. Necesitamos producir el radical OH a base del fierro. Tenemos la degradación de H2O2 por la luz y el fierro. Y aquí de nuevo tenemos el H2O2 con bacterias en diferentes condiciones y vemos que es mucho más
eficiente en este caso. Significa que, como ya lo mostramos, en el agua de nube encontramos lo mismo si aislamos diferentes cepas de las nubes y encontramos resultados similares. Esta fue la confirmación de la que ya habíamos visto antes, y cuando medimos los índices de degradación estamos en el mismo índice de magnitud que lo que hicimos en el agua en bruto. Lo interesante es que H2O2 le causa a las bacterias. Con esto medimos ATP. Es la molécula real de del metabolismo de la célula. Todas las células producen ATP. Es un representante de todo el metabolismo de la célula. Cuando tienes más cantidad de ATP, estamos muy sanos, y si estamos bajos en ATP ya estamos enfermos. Vimos la concentración de ATP en las células con y sin la presencia de H2O2, y como vemos no aumenta, incluso se baja con el paso del tiempo, pero bajo la presencia de H2O2 hay una baja que después recupera, y después, si vemos con cuidado en la escala de tiempo, cuando se recupera cuando hemos degradado por completo el H2O2 y el ATP baja, y cuando ya está eliminado ya lo vemos de nuevo, y vemos esta muestra en diferente tiempo para ver qué le sucede a la célula. Significa que está muriendo. Estamos viendo el número de células, y esto nos muestra que tiene un impacto fuerte en el metabolismo de la célula. Pero si vemos el número de células, lo que vemos en cada escala de tiempo, muestreamos las bacterias, las ponemos así y contamos el número de células, y te dará el número de células en el tiempo, y lo que vemos si están creciendo con y sin. No están muriendo, están sobreviviendo a esta presión del H2O2. Se comporta normalmente cuando vemos las curvas de crecimientos. Entonces vemos que están creciendo, y finalmente significa que está degradando toda la trayectoria metabólica de la célula, reorganizan toda la trayectoria metabólica. El metabolismo es diferente, pero no mueren. El ATP vuelve a subir, y vemos la concentración del H2O2. Quizá no estaré en gran detalle, quizás sea muy complejo para los microbiólogos. ¿Qué es lo que sucede realmente? Antes que nada podemos ver que H2O2 se está degradando en agua, en H2O, y bloca los centros de ATP, la enzima que produce enzima. Por eso el ATP está bajando. Su trabajo actúa en el glutatión, que tiene autometabolismo, que se oxida o se reduce, y bombeamos para mantener el equilibrio de oxidación y reducción. Esto también actúa en el sistema de reparación del ADN, y nos enseña cuando los radicales van a actuar. Es muy importante reparar el ADN si no mueres. Este es el sistema de reparación de ADN que se vincula y profundamente, pero quizás es muy complejo lo que digo. Al final quiere decir que todo el sistema está impactando el ADN, y es un cofactor que está vinculado al ATP. Cada vez que modifiquemos este equilibrio de óxido-reducción, estamos modificando el contenido de ATP, que vemos aquí que está bajando porque está reparando el ADN. Y hacen muchas otras cosas para quitar el estrés. Y una vez que termina, regresa. Muy bien, esto fue en el laboratorio. Aquí quisiera ver si esto pudiera ver. Este fue
fuerte vínculo entre ATP y H2O2. Esto es lo que vimos en el laboratorio, pero así es en la nube. ¿Cómo evaluarlo? No podemos entrar a la nube para verlo. Lo que hemos hecho es estadística. Estamos en el laboratorio con 70 muestras de nubes, y de las nubes tenemos diferentes parámetros microbiológicos, y pudimos hacer estadística. Aquí, para entender esto, tenemos que ver los diferentes parámetros, diferentes compuestos, amonía, sodio, potasio, lo medimos. Medimos el pH, el ATP, etcétera, el número de células, los hongos, las bacterias, todo lo que medimos en los eventos de 47 nubes. Cuando vemos la correlación, lo que es muy relacionado es el ATP y el H2O2. Esto es cierto si tomas la muestra directamente en la nube, no en el laboratorio. Interesantemente, podemos ver que esta correlación es verdadera aquí, y el ATP es realmente vinculado a H2O2. Hicimos muchos tipos de trabajo estadístico y de análisis, y después encontramos un factor de correlación que es extremadamente bajo. Significa que la correlación es alta. Se ve como que en las nubes se pueden adaptar al ATP y a la concentración de H2O2. Muy bien. ¿Qué pensamos? ¿Cuál es la importancia de esta química? Si vemos la transformación de la materia orgánica, vemos que la química radical, esto se ha sabido durante años, pero el mecanismo, sabemos que gracias a las peroxidasas y las catálisis pueden actuar en la fuente de estos radicales. Por otra parte, hemos visto que este H2O2 actúa en el metabolismo de la nube y agota el ATP, y finalmente el mecanismo de la nube actúa directamente en la materia orgánica debido al metabolismo de carbón. No voy a mostrar aquí mi estudio, pero hicimos el enfoque Metabolonics. En lugar de ver solamente el ATP, ves todas las raíces metabólicas existentes en la célula, y vemos qué es lo que se modifica bajo la presencia de H2O2, y vemos que es el aminoácido carboxil. Y esto es muy importante porque el ácido carboxílico, vemos que es muy importante. El carbohidrato, vemos que también está presente en las nubes. El aminoácido, se mostró un alto contenido de estos compuestos en la nube, dependiendo del H2O2, que varía según si es de día, de noche o según la contaminación. Tenemos ya una modulación del sistema en este lado y en este. Es como un ciclo y hace que las cosas sean muy complejas. Hay una gran interacción entre el metabolismo de carbono, entre la química radical y el metabolismo de estrés oxidativo. Ahora nos movemos a la microfísica. La microfísica, vamos a decir dos cosas sobre la formación de gotas y la precipitación. La formación de gotículas. Hay físicos en el público, ustedes lo saben. Las gotas son pequeñas y luego van creciendo. Y hay compuestos que pueden empacarse desde la superficie, y recientemente se ha visto, hay una gran hipótesis de que si tienes compuestos activos, lo van a ver como surfractantes, que van a esta interfase por aquí, en la interfase entre el aire y la gota, miden la formación de la gota y cambian el crecimiento de la partícula de aerosol. Hay un documento una ponencia muy reciente que lo menciona. La idea
ver el biosurfactante, porque los surfactantes también pueden ser producidos por un microorganismo, son producidos por los microbios como un metabolismo secundario, y hay muchos tipos de estructura en ellos, pero tienen sus especificidades y siempre se forman por la cabeza hidrofílica. Por ejemplo, es el azúcar o los péptidos, y tienen una cola hidrofóbica que siempre es un lípido más largo. Ahora tenemos glicolípidos, lipopéptidos, y tenemos largas cadenas de azúcar, y este biosurfactante es extremadamente activo comparado, por ejemplo, con los surfactantes que produce la industria química, que son 2 órdenes de magnitud más altos cuando consideras la actividad. La idea era poner a prueba estas cepas en el laboratorio que vienen de diferentes eventos de nubes y ver cuántas de ellas pudieran producir biosurfactantes. Esta es la bacteria que hemos puesto a prueba aquí, y son protobacterias, como dije, son los principales grupos presentes en nuestra recolección, y esto viene de la fitocélula. Se encuentran mucho de esto en los árboles, en las hojas de plantas. Y aquí tenemos actinobacteria, que también está muy altamente presente. Hemos puesto a prueba estas muestras de nubes para ver si pueden producir biosurfactantes. ¿Cómo continuamos? Vamos a medir directamente la tensión superficial con este aparato, quizá ya lo conozcan. ¿Cuál es el principio? Haces crecer la célula, colectas el surfactante y mides la tensión superficial. Y pones tu medio aquí, y aquí esta aguja forma una gotícula, y esto lo llamas el método de la gota colgante. Tienes este método aquí, y aquí tenemos un sistema con una cámara que nos muestra la forma de la gotícula y cómo evoluciona con el tiempo. Al principio es esférica la gota y pudiera quedarse así, pero si tienes un producto de biosurfactante, esta vez la gotícula cambia de forma y al final caerá. Y si mides el tamaño y la forma de la gotícula, puedes recuperar, puedes medir, puedes calcular la tensión superficial de tu solución y puedes obtener este tipo de curva. La tensión superficial del agua será constante y siempre será este valor, que es milinewton por metro. Y si tienes el medio del cultivo de la célula, va a cambiar un poquito porque no es agua pura, y cuando tienes bacterias y están produciendo biosurfactante, esta tensión superficial realmente bajará de 70 hasta 30 algunas veces, y la cinética va a depender de las diferentes cepas porque hay un equilibrio que se da. Básicamente las diferentes moléculas van a la interfase y forman la interfase entre la gota y el aire. Toma mucho tiempo. De hecho, el equilibrio final se da y la medición final de la tensión superficial se mide aquí. Alguna va rápido, otra va lento, y al final tenemos la misma tensión superficial. Y ahí podemos tener una idea de cuáles están muy activas y cuáles no están muy activas. Por ejemplo, aquí hemos considerado que si el valor que medimos son otros 15 milinewtons por metro, no es un biosurfactante.
y si está en este rango pudiera ser un surfactante, pero también están en este umbral, pero si está aquí, está tan activo que en este caso estamos muy seguros de que son biosurfactantes. Y ahora si vemos quién está produciendo estos biosurfactantes, de nuevo lo que podemos ver es que hay muchas más protobacterias, las bacterias principales y que mostramos de la filosfera. Esto es muy importante porque encontramos que son las más activas y abundantes cuando se produce surfactante. Ahora tratamos de ver, dependiente de la masa de aire, si hay un impacto en la formación de esta producción de biosurfactante. Aquí tenemos las retrotrayectorias de estas muestras. Lo que hacemos en laboratorio no consideramos mucho las bacterias, sino que medimos la composición de la nube, los diferentes iones, cationes, pH, oxidación, etcétera, y las clasificamos dependiendo del hecho de si son marinas, continentales, altamente marinas o contaminadas. Aquí los vemos y también vemos el nitrato, sulfato y amoníaco, y si vemos altamente marino vamos a encontrar mucho sodio, por ejemplo, y de esta manera clasificamos porque es mucho más exacto que solamente ver la retrotrayectoria, porque a veces vienen del océano, van a la tierra, van al aire y hacen una mezcla diferente. Lo que hemos visto aquí, hemos clasificado dependiendo del diferente origen de la nube, y aquí podemos ver en esta gráfica, podemos ver los valores mínimos de la tensión superficial. Casi todos están en el mismo rango, uno es diferente, es este. Ay, aquí hice algo mal. ¿Y ahora qué hago? Creo que lo voy a detener. Ah, ya regresó, qué bueno. Bueno, este es muy diferente y viene de los compuestos marinos principales. Y aquí tenemos, vienen del océano, máximo nivel de sodio. Vemos el impacto marino. Si vemos las células presentes en esta composición altamente marina, si vemos esta cosa naranja, estos son protobacterios gamma, que van a ser que son muy activos, y por supuesto aquí los tenemos en un número muy reducido, lo cual es bastante lógico porque vienen de la interfaz de las hojas de árbol, y esto viene del océano. Y es normal que casi no tengan protobacteria. Debido a esto podemos ver un gran impacto. Aquí tenemos una sugerencia de que quizá esto pudiera ser un factor importante para la producción de biosurfactante y un impacto potencial en la formación de gotas. Es el trabajo que hacemos actualmente. Estamos buscando este biosurfactante directamente en los aerosoles buscando bioespectrómetro. Muy bien. El segundo aspecto de la microfísica, y esto Luis lo sabe muy bien, es la función potencial de algunos microorganismos en la formación del núcleo de hielo. No todos los microorganismos tienen este potencial. Si ves las bacterias, por ejemplo, son bacterias de la filosfera de nuevo, y van a formar hielo a alta temperatura, a menos 10 grados y más, y pueden empezar en -2 si comparas con otros núcleos de hielo. Otro pudiera empezar en -39. Estos vienen de la filosfera y pertenecen a un grupo general, y estas bacterias son patógenos de la nube. Se conocía como patólogos de clase porque algunos son patógenos porque producen toxinas, y además de esto no solo toxinas,
pero también pueden hacer que congelen a la planta a una temperatura a la que normalmente no se congela. Tu ensalada, si la pones en el congelador, pues se va a poner muy rara, y esto mismo sucede. Es muy difícil penetrar la célula de la planta, la haces que se congele, la haces que se altere, y ahí mides la toxina y puedes matar la célula. Esto ya se conocía, el proceso, y se ha descubierto que es una membrana. Discúlpenme por mi manipulación de las imágenes. Es una proteína de membrana. Entonces tiene dos membranas, una interna, y esta proteína está expuesta a lo externo, y son pequeñas. Considerando que hay muchas proteínas que no son pequeñas, esto puede ponerse en grupos. Hay en diferentes grupos, y dependiendo de estas agrupaciones pueden ser más o menos eficientes. Sabemos que es solamente un proceso físico porque funciona también con células muertas. Tomas esto en una jeringa, las congelas, las rompes, y hasta que la proteína de la membrana siga ahí. No tienes que destruir la proteína de la membrana. Todavía tendrás esta actividad, y se ha mostrado también en otras moléculas biológicas que contienen azúcares y diferentes cosas, también pueden inducir este proceso. Se debe a la proteína y no al metabolismo de la célula, excepto que tenemos que producir la célula. No tenemos la célula todo el tiempo, la producen bajo estrés, bajo condiciones de frío. Si mueren de hambre, si no tienen suficiente fósforo, en ese caso producen. Es un problema físico. Y después, si ves, si te enfocas en esta proteína, se muestra la estructura. Esta es la estructura molecular de la proteína. Es como un barril y acciona a un dimer. Para estar activos necesitas dos de estas vinculadas, que está vinculada con aminoácidos. Y aquí tenemos una vista del modelo que sucede si agregas moléculas de agua a esta proteína. En unos cuantos nanosegundos lo que sucede es que todas las moléculas de agua, que son estos puntos rojos de por aquí, se alinean a lo largo de estas moléculas porque van a un sitio específico y se ordenan de tal manera que la estructura de la longitud, si vemos los átomos, son exactamente iguales a lo que tenemos en una molécula de cristal. Es una plantilla excelente para inducir la cristalización. Por eso es tan eficiente. Cuando tienes esta estructura, rápidamente puedes producir hielo en la superficie de las células. Cuando empezamos este trabajo sabíamos que la bacteria estaba presente en la filósfera y que pudiera estar presente en la nieve. Hicimos algo de screening en el laboratorio, empezamos del aislado. En ese momento teníamos este número de células, ahora tenemos muchas más. Y hicimos una prueba de congelamiento que es muy fácil. Diluimos el número de células y sabemos cuántas células tenemos. La ponemos en un baño de agua y reducimos el agua -3, -2, -4 y vemos cómo se congela. Ahora ahí tenemos una cámara automática. También pudiéramos hacer que esta cámara fuera manual. Y tenemos este tipo de curva y donde vemos aquí la temperatura de inicio. Puede ser muy activo, incluso en -3, y después tenemos el número de núcleo por célula. Aquí tenemos el ejemplo de 3 diferentes bacterias que comienzan a la misma temperatura, pero a ver si ves el mismo número de hielo formado. Tenemos dos magnitudes. Estos números son importantes, la temperatura y el otro número. Esto es extremadamente activo y por ahora creo que es lo más activo que se ha descubierto
descrito hasta ahora en el aislamiento que obtuvimos de la muestra de la nube. Esto viene del laboratorio. Y lo que hemos hecho en este caso, hemos recolectado muestras de nube, dosis, en todo el año. Y la idea era, muy bien, tenemos una proteína, esta proteína está activa, significa que si la calentamos a 90 grados vamos a destruir la proteína, la estructura en 3D y no estará activa. Lo que haces, tomas tu muestra, la dividimos en dos, una está a 90 grados, está caliente, y la otra no está caliente. La que no está caliente te dará el número total de núcleos de hielo, pudieran ser partículas o cualquier cosa que esté en la nube, este es el número total. El otro, de hecho, harás una diferencia, tienes el número de la nube, no sabemos si son bacterias, sabemos que es biológico y debido a la proteína que fue destruida. Ahora hemos medido esto y la conclusión es que el 90% de estos compuestos biológicos se encuentran en la nube, como pueden ver aquí, incluso a menos 30. Por supuesto, aquí tenemos mucho polvo y estamos a menos 20, significa que tenemos mucho polvo, pero en esta área se deben a estos componentes biológicos. El mismo resultado se obtuvo con los otros compuestos. Ahora queríamos trabajar en una cámara para tratar de crear esta nube real. Bueno, no es una nube real, pero queremos una nube que por lo menos tenga gotas. En Europa tenemos estas instalaciones que son manejadas por un científico famoso, y aquí estamos inyectando esta bacteria y en partícula vemos una cepa muy activa. Funciona como lo ven en esta imagen. Y hay una cámara de 84 metros, es bastante grande. Y aquí puedes inyectar o hacer suspensión y puedes controlar la temperatura y ponerlo al menos 30. Puedes tener muchos instrumentos y puedes hacer un gran vacío, controlar la temperatura y básicamente estarás creando una nube. Para la gente, esto es muy interesante para la gente que estudia este campo, y para los que no, pueden ver que hay muchos instrumentos, pero algo que pueden ver es el diámetro de la partícula formada. Cuando estamos aquí, esto es en micras, estamos en 10 micras, estamos en la formación de gotas. Si estamos por encima de esto, acá estamos formando cristales de hielo, y esto también se debe a otras mediciones que nos confirmen que esto sí es hielo. Lo que hacemos es que estamos haciendo esta baja de presión, reinyectamos a la célula, bajamos la presión y se forma la nube. Lo que vemos claramente es que, por supuesto, formamos gotas y también formamos cristales de hielo. De hecho, estamos formando gotas con el uso de esta bacteria. Y jugamos mucho con todo esto. Y se puede lograr también núcleos de hielo y bajo esta condición de formación de nubes. Muy bien, la conclusión de esta charla se refiere a la química de la nube, que nos muestra que pudiera tener una función, interactúan con oxidantes de manera directa o no, y también la microfísica de la nube, que también puede tener un papel en la formación de CCN o biosurfactantes o cristales de hielo. Estos son hipótesis principales. Ahora vamos a tener más y más experimentos porque no hay mucha gente trabajando en este tema y todavía no tenemos datos, y ahora nos vamos a tener un modelo especialmente sobre materia orgánica con la ayuda de nuestro presidente, que
hemos sido invitados como científicos por los políticos para hacer una investigación de estos temas. Esto ha estado, uno de los proyectos ya ha estado 4 años en el laboratorio y finalmente, para la gente que no está muy familiarizada con esto, ¿por qué es importante ver las nubes? ¿Y qué tienen que ver las nubes con el cambio climático? Este es un tipo de lo que vemos como radiación solar, por una parte. ¿Y cuál es la función aquí de las nubes en el lado verde comparado con los diferentes efectos? Las nubes pueden tener un efecto doble, pueden detener la radiación y también pueden detener la radiación de otra manera y también pueden traernos efecto de gas invernadero. Pero si vemos globalmente, las nubes son más refrigerantes que calentadoras. Y todavía no sabemos mucho sobre el impacto de estas nubes debido a que mucha gente sabe. Esto se ha publicado varias veces y ven los diferentes factores sobre los que tienen que ver con el cambio climático, especialmente en el aumento de temperatura. Algunos de estos puntos son bien conocidos: el metano, el CO2. Esto aumentan o bajan, pero aquí el aerosol y la nube, aunque sabemos que está bajando el enfriamiento debido a que aquí tenemos una flecha. Esto se debe al hecho de que todavía no sabemos mucho de qué es lo que hacen las nubes y cuál es la interacción del aerosol y las nubes. Esto se usa para predecir el cambio climático. Sabemos que habrá más calor, pero ¿cuánto? 2, 4 grados. Eso será muy importante y probablemente esto no se resuelva, porque todavía tenemos muchas incertidumbres con las nubes y también ahora tenemos que conocer mejor la química de las nubes. Y ahora es tiempo de conclusión, de agradecerle a toda la gente que ha participado en este trabajo. Clara Mato, que es el principal investigador del grupo, y Pierre Amato, que está encargado de las cuestiones. Venatia es una chica que trabaja con oxidantes. Moni Treike trabaja con el espectrometría de masa. Y bueno, yo no presenté esta parte. Pascal Renat trabaja con biosurfactantes. Elena Gattard y Michael también trabaja mucho en la transformación de compuestos orgánicos en las nubes, y Muriel y Noel trabajan mucho en la interacción de peróxido de hidrógeno y el metabolismo de la nube. Todos trabajamos en el mismo laboratorio en este Instituto de Química y trabajamos en fuerte colaboración con la gente que maneja la estación, y ellos son muy buenos también con la química de la atmósfera. No podríamos hacer mucho sin ellos. Y también agradecemos a la institución, a la universidad donde trabajo, el ministerio. Y para terminar, también les agradezco a ustedes por la atención que me han prestado. Muchas gracias, profesora Anne-Marie. Are there any questions? Hola, antes que nada, muchas gracias por venir a darnos esta excelente presentación. Espero les haya gustado nuestra universidad. Tengo unas preguntas. Del lado de la química no fue claro para mí cuál es el origen del H2O2 en la nube
Y en la parte de microfísica, no sé si pueda repetir qué es la filósfera. La primera es fácil. La filósfera es un nombre del lugar donde los microbios tienen filo por la vegetación. Filósfera son los habitantes de esta esfera, es decir, las hojas. Es la superficie de la vegetación, es la filósfera, una ubicación sobre las plantas. Para el origen del peróxido de hidrógeno son diferentes. Uno es transferencia de la fase gaseosa a la acuosa, porque se produce en la fase gaseosa. Es una fuente importante de peróxido de hidrógeno. La otra parte se debe a diferentes reactivos presentes ahí, hierro, por ejemplo. Ambos tienen dos orígenes. Uno se produce en el agua de nube directamente y una gran parte es producida por la fase gaseosa y la fase líquida. Muchas gracias. Y también puede ser transferida de la fase acuosa a la gaseosa. Cuando vea el modelado, el flujo es muy importante, es más alta que la producción. Uno es químico y el otro es físico. Ambos son químicos, pero se producen primero porque muchos compuestos se producen primero en la fase gaseosa de la atmósfera antes de llegar a la fase acuosa. Esto se transfiere fácilmente. Y no dije mucho, pero la concentración en la fase acuosa es de 10 a 3 micromolares si quieres un rango de agua. Gracias. Le agradezco mucho por su presentación. Usted tiene una excelente base de datos de microorganismos que han sido para nubes de latitud media. Aquí estamos en el trópico. Aquí se espera un microorganismos de población completamente diferentes a lo que usted ha encontrado en Europa o en otras latitudes, o van a ser similares. No conozco mucho de estas nubes porque no tenemos datos. Tenemos datos de La Reunión, que es una pequeña isla cerca de Madagascar, que es propiedad de Francia, y solamente hicimos 2 trabajos. Tenemos bacterias diferentes, las otras son muy iguales. Ahora sí hay diferentes documentos que salieron del aire, tienen sus diferencias dependiendo, por ejemplo, de lo que es importante de la transferencia del polvo del Sahara o de los desiertos de China, que pueden transportar diferentes células. Lo importante es si estamos cerca del océano. En Japón han publicado estudios y el sitio de muestreo está cerca del mar y tienen diferentes tipos de bacteria también. Lo que no está tan claro por la literatura es que no hay suficiente información. En nuestro caso muestramos nubes que están en la troposfera, no tienen influencia del suelo, pero tienen influencia de la región, siguen estando en Europa. Pero mucha gente hace muestreo cerca del suelo. Puede ser incluso más locales. Yo creo que lo que se ha publicado en todos los casos, la proteobacteria siempre está muy presente, pero por ejemplo tenemos casos donde no son tan grandes y tenemos acinobacteria, algunas menos que esto, lo mismo. Para los datos metagenómicos tenemos las presiones de algas y en nuestro lugar no son tan importantes, aunque la gente que ha muestreado cerca del océano, como los japoneses, sí tienen muchas. Creo que son más o menos iguales, pero pueden estar en diferentes proporciones, pero yo no te lo puedo decir claramente porque me faltan datos para responder a tu pregunta.
Una charla muy interesante y qué excelente sorpresa ver el metabolismo de las bacterias similares a las de las bacterias de la filósfera, porque estamos trabajando con las bacterias de la filósfera ahora, con el formaldehído y todo el estrés oxidativo es increíble. En las nubes, qué enorme sorpresa me estoy llevando. Creo que también mi opinión personal, no tengo ninguna prueba, pero no es una oportunidad de que estas bacterias sean las principales en las nubes y que reaccionen ante la luz y ante el estrés oxidativo. Si vemos más de cerca, vemos la hoja y vemos la bacteria sobre la hoja. Están expuestos a oxidantes, a luz, a todo lo que están realmente listas para enfrentar estos comparado con otras bacterias, porque al principio pensábamos que había más bacterias del océano. Están mezcladas en el océano y no están expuestas de la misma manera a las condiciones que tenemos y también el cambio de temperatura, porque lo que no expuse porque no tuve tiempo, algo que es muy interesante sobre los microorganismos y la nube. No es un lugar extremo porque se llama oxidativo, sino porque está cambiando todo el tiempo. La nube puede estar a 15 grados o a menos 10 y reducirse más. Y también la hoja está expuesto a diferente temperatura durante el día, durante la noche hay cambios de temperatura y creo que es más fácil de llegar al aire porque se secan en la superficie y el viento los lleva por los cielos y también la lluvia. Cuando vemos una tormenta que se forma, imagínense el tamaño tiene una micra y ya hemos visto que cuando sale la gota sale volando el microorganismo, llega a la atmósfera. Esto es lo más cercano que tenemos y también tiene que ver con el metabolismo. Pueden formar metanol, clorometano, pueden formar muchos compuestos que se encuentran en la atmósfera también. Entonces están muy preparados para estar actados en el metabolismo de C1, incluso clorometano. Y entonces esto se degrada en clorometano. ¿Estoy en lo correcto si hablo del microorganismo en las nubes puede tratarle el agua? Puede decirlo, de cierto modo, sí. El documento está bajo revisión. Ahora estamos trabajando en fenoles, en compuesto aromático para ver la degradación de fenoles en la nube metatranssinfónico y también viendo el aislado para ver cómo se puede degradar en fenol y degradarse tan eficientemente como un radical libre. Quizá incluso puedan descontaminar también. Sí, participan en el cambio de los contaminantes, por supuesto. Ay, ya te veo. Excelente presentación. Creo que el tema es muy relevante, es un tema importante. Entonces, la bacteria actúa como CCN y consumen ya ahí la materia orgánica, así es, y se va a la fase acuosa y se transforma en nuevas partículas porque la presión baja y así se forma una nueva materia orgánica, pero también la bacteria produce su propio materia orgánica. Sí, este es uno de los temas, por supuesto, exactamente. Es muy interesante saber si hay algo de competencia entre la materia orgánica secundaria producida por la quema de masa y la bacteria para formar el CCN.
o alguna cuestión oportunística que se dé ahí para crear más SNs para formar la nube. ¿Qué opina usted? Pudiera ser. Lo único que hicimos una investigación al respecto, que veíamos la transformación de azúcares, por ejemplo, y formaban EPS, grandes moléculas, largas moléculas de azúcares, y dije que el EPS ha sido una forma de fitoplanctons en el océano que nos da muestra que también es una fuente secundaria. Es un estudio que hicimos, pero en principio, por supuesto. Por ejemplo, tenemos otro documento que hemos hecho. Trabajamos en este problema de la complejidad del fierro, que todo el mundo toma una representante que sabemos que no funciona. Tienen que ser moléculas más grandes y quizá podemos producir Sidio Fork. Puede ser producidos por la bacteria para complejizar el hierro. La orden de magnitud son 2 órdenes comparados con el oxilato. Ahora hemos visto de la metatranscriptónica que ahí se expresa. Ahora debemos de nuevo buscarlos, pero son grandes moléculas que pueden actuar con CCN cuando están elaboradas. Hay muchas cosas que pudieran hacer, no lo exploramos, pero tienen diverso potencial. Todavía no sabemos, pero cabe esa posibilidad. Examinamos la oxidación, pero no el lado de oligomerización. No lo sé. Nos llevaría 20 años más de estudios dar respuesta a su pregunta. Muchas gracias por con su ponencia. Una de las cosas que habló sobre el estrés, estoy de acuerdo con Irma, todo el proceso de ATP dentro de las bacterias y cómo se reduce y cómo enfrenta todo este proceso. ¿Pudiera hablar un poquito más sobre la situación de contaminación donde las concentraciones o los estresantes son más altos? Mencionó que sus mediciones fueron hechos en Puy-du-Dôme y especialmente en áreas de producción urbana o industrial. Me interesa lo que usted piense sobre la biomasa en quema y los hechos de que las proteínas se mueran y el aspecto de biosurfactante siga actuando, y cómo es que esto actúa en situaciones de contaminación. No lo hicimos, pero lo que sí hicimos, usamos cepas seleccionadas. Tomamos 5 diferentes cepas y las expusimos a condiciones extremas presentes en la nube, el H2O2. Fuimos a una mayor concentración y después de haber aumentado un poco la concentración vimos que seguían enfrentando. Y también hicimos el osmótico, porque cuando haya evaporación se van a concentrar las cosas, y jugamos con la concentración de cloruro de sodio como un representante de los iones, y en este caso algunos de ellos bien, otros no tan bien. Si aumentas mucho la concentración quizá no resistan este estrés. Y también fuimos a un estrés muy fuerte, los pusimos en menos 20 grados e hicimos 6 ciclos después de esto y siguen resistiendo, muchos de ellos. Pero por supuesto es un estrés muy fuerte. Están vivos, como usted dijo. Puedes tener este tipo de ciclos en la nube porque no tienes muchas nubes conductivas. Y también, para concluir lo que decimos, estoy muy segura de que esta actividad no va a ser la misma en todas las condiciones. Habrá nubes, si son nubes líquidas, mucho más fácil, y hay nubes
congeladas. La química no será fantástica en eso. En ese caso, están activas porque se ha mostrado que pueden estar activas en el hielo, pero los índices serán tan lentos que no tendrá gran importancia. Por supuesto, la contaminación, no lo sé. Creo que puede confrontar la contaminación, porque si vemos lo que sucede en el aire, si por ejemplo estás en un lugar altamente contaminado, pueden funcionar, pero probablemente el índice de degradación sea algo importante porque el tiempo es muy corto. Pero yo creo que resisten a mucho estrés, pero el índice de degradación del compuesto puede depender mucho del contexto y puede ser más o menos competitivo en comparación, pero lo mismo para la química, porque ahora todo el mundo quiere saber qué sucede realmente en la química, en la interfase, porque los modelos se llamaron a Henry Lode para hacer el modelo y transferir. Hay muchos compuestos orgánicos en la superficie. ¿Cómo cambiamos la actividad? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Quedan muchas preguntas. Estoy de acuerdo con ustedes, hay eventos extremos. Pero para el peróxido de hidrógeno realmente es algo que nos da luz dentro de la nube, porque en la nube no tenemos 250, no estamos en la alta estratosfera. Ahí son más exigentes sobre el estrés de la sal. Sino, no es el congelamiento, sino congelar, descongelar, congelar, descongelar. Esto es otro estresante. Hay una pregunta por internet. La pregunta es si el cambio climático puede afectar la bacteria, y si es su respuesta es sí, ¿cómo afecta esto al ecosistema marino? Por ejemplo, la respuesta será muy parcial. Tiene que ver con los químicos presentes, se van a ver afectados. Yo creo que pueden resistir muchas cosas y el ritmo de degradación será lento, pero lo mismo, si aumentas la concentración, quizá es lo mismo. Y después, para la nucleación de hielo, hicimos un experimento, inyectamos, ¿cómo lo llama la bacteria? Y sulfato de amonio para cubrir las células, y ahí pudimos ver que no somos tan eficientes al hacer hielo, porque se cambia la estructura de la proteína y ya no es tan eficiente. Puede ser identificación de contaminación. Hemos hecho experimentos variando la concentración de ozono y una nueva concentración sin efecto, pero en el pH sí hay efecto. El pH ácido cuando se baja la nucleación de hielo puede ser relativo a que hay nubes mucho más ácidas, y lo mismo en agua de lluvia. No lo presenté mucho. En la lluvia hemos hecho un estudio con 16, no más, muestras, y cuál era la relación con la baja en el pH. En esto puede ser efectivo, pero no sé para el resto porque no lo sé. Gracias. Mi pregunta es similar a la anterior. Usted respondió sobre la concentración. Ya que su base de datos tiene 10 años, entiendo. En la estación de Clermont, él tiene el efecto de un volcán que hizo erupción antes. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Puede repetir? En su observatorio, ¿tuvo usted anteriormente había una erupción de un volcán que afectó a diversas partes de Francia? Bueno, la gente en el observatorio de Clermont monitorean eso en el aire, pero no lo hicimos así en la nube, porque hay que estar ahí en el momento correcto. Tiene que haber nubes, no tiene que haber nieve ni lluvia. Por desgracia, no teníamos las condiciones. La gente que monitorea el aire han visto estas diferencias.
desde la erupción. Eso fue un gran evento. Por desgracia, en nuestro caso no teníamos datos. En la reunión sí los tenemos, pero ahí no hubo erupción. Tiene que considerar una cosa que quizá no insistí. Cuando tomas una muestra de nube, tienes que estar ahí, tienes que analizarla, recolectarla. Básicamente es trabajo de más de un mes, no es un monitoreo en línea. Muchas cosas se nos van. Claremont no está lejos, está a hora y media del fondo de Claremont. Si tomas un pequeño trenecito, necesitas 2 personas, tener todo listo, le ruegas a la nube que esté ahí, que dure lo suficiente para hacer el muestreo, que no sea fin de semana porque quizá el técnico no esté, que no sean vacaciones porque los estudiantes no están. Bueno, una serie de cuestiones. Entonces, finalmente tenemos un evento al mes como máximo donde puedes hacer recolección de muestra. Y por eso es que nos perdemos eventos importantes, lo cual es una lástima. En la reunión tendremos un contrato que a partir de octubre será por 4 años. Y de nuevo pudiera ser algo que no esté presente todo el tiempo si no estamos en el periodo correcto, pero ahí contamos con mayor información. Es otro tema que nunca consideramos, pero vemos la interacción con cuestiones volcánicas. Sería muy interesante. Somos un equipo pequeño, pero sería algo muy bueno, sería un tema muy interesante. ¿Usted sabe cuál es el efecto de actividad eléctrica o tormentas? Alguien en Francia lo vio, pero no funcionó. Quisieron hacer experimentos produciendo rayos para ver si al final, si eres biólogo y estudias genética y quieres transferir un gen de una entidad a otra, tienes que hacer algo. Básicamente, haces una carga eléctrica para hacer agujeros. Bueno, no agujeros en la membrana, y el ADN puede llegar. De esta manera puedes clonar. La idea era lo mismo. Si produces un rayo, una descarga eléctrica, puedes cambiar la membrana y tendrás una transferencia de ADN. El problema, creo yo, que puede ser en el suelo. Por ejemplo, cuando entran al suelo y tienes un rayo, debido a que en suelo la bacteria está muy pegada una a la otra, 10 a la 7, 10 a la 8, están tan cerca, porque para la transferencia hay que estar muy cerca. El ADN, o de otra manera, se va a ir a otro lugar. En la nube era buena idea, pero no creo que es viable porque las gotículas están muy lejos una de otra para que llegue el ADN de una a la otra. No lo sabemos. Pensaron en ello. Otra posibilidad, no sabemos. Los estudios no fueron seguidos y la idea es quizá cuando llegamos a la atmósfera, donde tenemos todo el estrés ahí, el radical, el rayo, quizá haya una mutación producida en el ADN, más tarde toda la membrana. Algo va a cambiar, pero en el futuro, cuando regresen al océano o a la Tierra para contestarle a la otra persona, vamos a cambiar la naturaleza del ecosistema, porque no es algo natural que viaje a la atmósfera. ¿Cómo probarlo? Puede ser el caso, pero cambiamos las cosas con el rayo, regresamos y si todo sigue vivo, ya pasó por una transformación.